Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria. Nos acompaña el vicepresidente del Gobierno canario, José Miguel Pérez, que es también consejero de Universidades, de Educación, Universidades y de Sostenibilidad. Vicepresidente, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este día en el que todavía, hay ecos sobre la última decisión que ha tenido usted que tomar y que ha comunicado a los sindicatos de suspender las oposiciones docentes este año. La verdad que hay mucha gente que estaba preparándola, les habrá resultado esto un tremendo contratiempo. ¿Y cuál es la causa por la que no se pueden finalmente convocar? Primero, es una decisión no querida, ni por mí, ni por el Gobierno, ni por la Consejería de Educación, evidentemente. Y en segundo lugar, la causa es sencilla. Yo planteé que tendríamos oposiciones si las reglas del juego no cambiaban, y si cambiaban las valoraríamos. Desde luego nos han llevado a una situación de estrangulamiento en cuanto a la posibilidad de sacar plazas, el número de plazas. Claro, y en segundo lugar, ya el último remate ha sido el cambio de temarios en el último minuto, ¿no? Esa es otra, estaban preparando con unos temarios y los han cambiado a última hora, ¿no? Así es, yo he intentado por todos los medios ampliar el espectro de plazas, acudiendo a todos los resquicios legales habidos y por haber, no ha habido forma. Y por otro lado, el Ministerio tiene interés en que no haya oposiciones este año, así lo manifiesta en la orden que ha emitido a la hora de cambiar los temarios. Es una decisión que en mi opinión es lesiva para la función pública, la estabilidad de las plantillas del profesorado y también para la estabilidad de los claustros de profesores y de profesoras y sobre todo para la calidad educativa. Si lo que pretenden es abaratar el coste, no lo consiguen por ahí, porque si se nos han jubilado en Canarias 810 personas, las 810 plazas tienen que ser repuestas, porque no nos podemos permitir el lujo de decir, bueno, pues hay muchas que no se reponen, y el coste que tiene hacerlo con interinos y no con funcionarios es mayor. ¿Va a costar esto cuánto a la comunidad autónoma? Pues 1 millón de euros más. En los tiempos que estamos. Sí. 1 millón de euros más, porque tendrá que pagar a interinos, claro. Evidente, porque no podemos dejar a los alumnos sin clase. Claro. ¿No? ¿Se jubilan, dice usted? ¿Cuántos? Se han jubilado en 2011 810 personas. Por tanto, 810 plazas que quedan vacantes y que hay que cubrir necesariamente. 1 millón de euros, claro. Es una decisión que se produce en las últimas horas como consecuencia de que el Ministerio de Educación anuncia cambio de temarios y además les pone un límite para cubrir plazas del 10%, que tengo entendido. Sí, lo que pasa es que ese límite podríamos intentar sortearlo bien con otras comunidades que no van a convocar plazas, pero el límite es para toda España, ¿eh? Sí. Es decir, que la tasa es española y ya que estamos en España, claro, ¿verdad? Pues que nos presten la suya. Para lo bueno y para lo malo. O bien utilizando las plazas de otras áreas que también están exentas y por tanto que solo pueden reponer el 10%, que no va a haber oposiciones en esas plazas, en esas áreas de otras consejerías, pero en todos lados nos han ido cerrando puertas. ¿Cuál es la razón de fondo? La razón de fondo es que las comunidades del PP no van a reponer la totalidad de los profesores que se jubilen y por tanto van a disminuir a la hora de la verdad las plantillas, ya no solo las plantillas docentes funcionarios, sino la totalidad de las plantillas y si no el tiempo. Sin embargo, ¿es verdad que Madrid y Cantabria del PP siguen para adelante? Van a hacerlo. Bueno, vamos a ver, Madrid, a mí me dijo la consejera que lo iba a hacer. De momento. Es el 10% de plazas. Cantabria ha anunciado que saca 15 plazas. En fin. ¿Por qué los sindicatos no querían tampoco en Canarias? Bueno, los sindicatos, por lo que les escucho, es que temen dos cosas. Primero, temen un efecto llamada, cosa que yo creo que no vengan de la península. No se iba a producir porque en nuestro caso las convocaríamos siempre en el mismo calendario que el de otras comunidades. Andalucía convoca cerca de 3.000. No creo que vaya a venir mucha gente aquí teniendo al mismo día la posibilidad de presentarse en la península con 3.000 plazas en una comunidad autónoma. Pero en segundo lugar porque temen que, digamos, la situación de los que son hoy interinos se pueda ver afectada. ¿Y eso al final es un buen negocio para los sindicatos o a la larga va a ser malo para los interinos? Yo creo que es malo para el sistema educativo, ¿sí? En líneas generales. Lo es porque si nosotros hubiésemos podido convocar lo que hubiésemos querido, que son 400 y pico plazas de secundaria y bachillerato, esas plazas se consolidan como profesorado estable. Por tanto, destinado a centros que van a mantener estabilidad y destinado a plazas que no van a poder moverse desde el punto de vista de sacarlas del sistema educativo. Y para nosotros eso en Canarias es muy importante porque nuestras ratios profesor-alumno son malas, son muy malas. Volveré a la educación en pocos minutos en esta entrevista. Estamos con el vicepresidente del Gobierno canario, y es verdad que es responsable de áreas importantísimas, educación, universidad, sostenibilidad, pero políticamente, vicepresidente, estamos asistiendo al debate posterior a la reforma laboral que ha sacado el Gobierno de Rajoy. Su partido ha sido furibundo, su secretario general Rubalcaba ha dicho que, en fin, con él que no cuenten para esta reforma. ¿Usted cómo la ve? Pues mire, es la cara B de lo que venía en las exigencias de ciertos políticos de Bruselas cuando plantearon la necesidad de que se incorporara el marco de estabilidad presupuestaria a la Constitución, pero venía una cara B, que era esta reforma
del despido, del sistema de despido de caballo. Y el PP lo ha asumido, contrariamente a lo que ha estado diciendo hace 2 meses. En toda la campaña electoral, todos los portavoces del PP, desde su candidato Rajoy hasta el resto de los portavoces, lo hemos visto por cierto estos días, reiteraron que de ninguna manera iban a abaratar el despido. Se comprometieron a ello. 2 meses después, ese compromiso queda en agua de borrajas. Al Partido Socialista y al gobierno de Zapatero le planteó lo mismo Bruselas y dijo que no, que por aquí no. Lo más feo, digamos, de esta reforma para un socialista como usted, ¿qué es? Que se puedan bajar los sueldos unilateralmente por los empresarios, que se descuelguen los convenios para negociar directamente empresarios y trabajadores, que se pueda despedir sin indemnización por contratar en el primer año a un trabajador en empresas de menos de 50 trabajadores. ¿Qué aspectos de los que usted ha podido ver le parece peor? Son múltiples, pero sí hay una cuestión esencial, y es que se lleva por delante una decisión dedocrática años y años y años de derechos laborales en la historia del derecho español. Y además, sin el necesario acuerdo, como ha existido en otras ocasiones. Efectivamente, hay muchos resquicios que son tremendos. Primero, se llevan por delante el sistema de negociación colectiva que teníamos, ¿verdad? Se llevan por delante el acuerdo previo que empresarios y sindicatos una semana antes acababan de firmar, generando una costumbre además que viene funcionando bien desde los pactos de la Moncloa para la economía española. Las consecuencias no se van a dejar solo sentir en el sistema de relaciones laborales, es que hay también un elemento que afecta a la, digamos, capacidad de no hacer trampas desde el punto de vista de la competencia entre empresas, y esto se lo lleva por delante, ¿eh? Y luego efectivamente la precarización de una situación de un trabajador en todas partes queda de manifiesto. Vamos a ir a sueldos cada vez más bajos, a sueldos y a derechos cada vez en fin, con menos garantía de tener el amparo de que no depende de la arbitrariedad, y por tanto yo creo que va a ser una reforma que fomente la arbitrariedad, que permite la arbitrariedad, y desde luego lo que no va a hacer es una reforma que de por sí haga crecer el empleo. El empleo va a crecer de otra manera, va a crecer con otras políticas distintas que tienen que ver evidentemente con la confianza, con los estímulos económicos, con el crecimiento, con el crédito pero desde luego no con formas de desestimular, de estimular el despido. ¿Y qué estará pensando entonces Zapatero? Bueno, yo creo que a Zapatero le va a ocurrir algo parecido a lo de Suárez, ¿verdad? Suárez salió vapuleado del gobierno, especialmente por los medios de comunicación vinculados a la derechona. Aquí ha ocurrido otro tanto de lo mismo. Cuando pase el tiempo, se pondrá en justa medida lo que fue una política de ajuste necesario, pero también de mantener la soberanía de este país en todo lo alto, y de haber dicho efectivamente que la cohesión social no se iba a tocar, y se mantuvo frente a quien ha llegado diciendo yo no abarato el despido 2 meses antes, y 2 meses después lo hace, y vamos, ¿de qué manera lo ha hecho? ¿Y ustedes en el gobierno de Canarias qué piensan hacer, qué van a hacer ante este panorama? Lógicamente nosotros no tenemos capacidad legislativa para poder frenar esto, pero efectivamente nuestra manera de entender lo que ha ocurrido ya lo ha expresado el propio gobierno por boca de su presidente y por boca de la consejera de Empleo, ¿no? La consejera ha dicho que esto genera desempleo. Experta en derecho laboral, la tuvo en el programa, sí. De derecho laboral y en fin, digamos el asombro de los profesionales es considerable. No es el más grave, digo, con todos los conflictos que tiene el gobierno de Canarias, pues recientemente con el gobierno de Rajoy, que acaba de llegar, conflictos puntuales que podemos tocar en la entrevista, ¿no es el más grave el paro desarbolado que tiene Canarias, el mayor paro prácticamente de la Europa ultraperiférica? Sí, sin duda el desempleo y el paro es el problema mayor que tiene, no el gobierno de Canarias, toda Canarias, toda la sociedad canaria. Lo teníamos desde el punto de vista de un paro que aún en época de bonanza era el más alto, lo cual demuestra estructural, claro, está ahí. En qué características nos encontramos desde el punto de vista de nuestro modelo económico, y ahora en una época de crisis lo tenemos, y bien que lo tenemos, ¿no? Por tanto debe ser el primer objetivo a batir. ¿Y qué se puede pedir en este concepto a Madrid para primero no bajar la guardia? Es decir, yo le decía a la gente del PP cuando criticaban la estrategia integral para Canarias y las inversiones del gobierno de Zapatero en Canarias, cuando decían que era una birria, que era un fraude, yo le decía, pues mire, yo me conformo con una cuestión, que en 2012 mantengamos el mismo nivel que en 2011 y en 2010. Nada más que eso. Cómo estamos. Nada más que eso. En fin, veremos cuando termine 2012 lo que va a ocurrir. No se va a mantener ni de lejos, ni de lejos. Por tanto, en fin, para Canarias es esencial que no baje los programas de el plan de empleo.
propio pie, que es el plan de empleo, que la consejera que tuve aquí me decía, bueno, eso es sagrado, si se toca eso... Los planes de infraestructuras educativas, que son inversión en mejora de nuestras infraestructuras educativas y que generan empleo todos los años con las cantidades que han llegado de Madrid. La transferencia del antiguo Impuesto General de Tráfico de Empresas y la excepción que se da. Es decir, son políticas concretas para Canarias, precisamente porque es un territorio cuyo balance económico da lo que da y ha dado lo que ha dado. Precisamente por eso había una estrategia específica, especial para Canarias. Yo tengo la impresión de que el gobierno, por lo que dijo el otro día Rajoy en una intervención parlamentaria, se va a olvidar de esto. Ojalá no ocurra así, pero creo que se va a olvidar de esto. ¿En qué aspecto ha dicho usted? Pues en materia de empleo, cuando se le pide el mantenimiento del plan específico de empleo para Canarias... ¿Usted cree que ahí va a haber problemas con el famoso Me temo que va a ser así, y ojalá no fuese así. Pero ¿se puede ocurrir eso a pesar de ser la comunidad con más paro de toda España, 30 y pico %? Puede ocurrir porque cuando hay un gobierno que gobierna para una minoría y no para una mayoría, aun teniendo el voto de la mayoría, eso puede ocurrir. Incluso podríamos estar ante un escenario en el que, en fin, ante una reforma laboral que se supone que va a generar inicialmente desempleo en toda España, también aquí, y la crisis, que estamos en recesión, que nos olvidamos porque nos hemos acostumbrado, ¿qué le puede esperar al trabajador canario con 30 y pico % de paro en el 2012? ¿Usted que maneja datos, esto va a aumentar? No, los datos que manejamos son los datos que manejamos en todo caso, ¿no? Canarias, desde luego, no tuvo una caída económica en el año anterior. Por el turismo. Contrario, efectivamente, bueno, por nuestro sector principal no tuvo una caída económica. Creció más incluso que la media estatal. La previsión para este año es una caída económica en toda España. La previsión que tenemos para Canarias, pero no solo nosotros, cualquier organismo, era desde luego una caída menor que en toda España, pero así todo no es suficiente para sostener esta sociedad y hay que avanzar, lógicamente, en actividad productiva, que no solo dependa del turismo, lógicamente. Y esto implica un compromiso muy sólido de todas las administraciones públicas, en la línea de aquella estrategia general para Canarias. Yo, desde luego, creo que frente a estos elementos de dificultad, los que estamos al frente, aunque sea de forma circunstancial, como tiene que ser de las administraciones públicas, lo que tenemos que hacer es pelear por ir al corazón y a la causa de lo que nos tiene en estos momentos de esta manera. Y aunque sea una situación general, que no afecta exclusivamente a España o a Canarias, sino que es mucho más amplia en el planeta, por lo que nos toca a nosotros, tenemos identificado por dónde están las salidas y tenemos que pelear por ellas a tope. Y tenemos que hacerlo juntos. Por eso nuestra primera propuesta como Gobierno de Canarias al nuevo Gobierno de España fue tender la mano. Vamos a colaborar y a coordinar políticas. Hasta ahora cada viernes nos dan una noticia nefasta. ¿La solución estará en sacar ese petróleo dichoso o este es otro monumental lío? Vamos a ver, yo creo que ya vamos siendo mayorcitos y la creencia en este tipo de conejos de la chistera que se sacan algunos magos es imposible. Efectivamente, Canarias tenía, por ejemplo, un camino trazado en materia de energías renovables, que es buena parte de nuestro futuro, y antes de hablar del petróleo, Rianga, el gobierno de Canarias, el gobierno de España se lo ha cargado literalmente, dañando profundamente a los sistemas energéticos canarios, donde producir energía renovable e incorporarla al sistema es mucho más barato y genera más seguridad que en el resto de España, lo cual es absolutamente disparatado lo que se ha hecho por parte del actual ministro de Industria y Energía, que por cierto es canario. Tiene que rectificar generando un nuevo marco. Por supuesto, sería ideal que lo hiciera para toda España, pero de luego diferenciado para Canarias, porque no es lo mismo un territorio continental para un sistema energético que el nuestro. Y luego está el tema del petróleo, que al margen de lo que tiene de maniobra de distracción del mismo ministro, lo cierto es que ha entrado como elefante en cacharrería. Lo único que ha hecho ha sido renovar una concesión de hace 10 años, tratando supuestamente de corregir un defecto que en su día provocó la anulación de la concesión por parte del propio Tribunal Supremo. Desde luego, en nuestra opinión, aquí hay dos elementos muy importantes. El primero es la seguridad y el segundo, lógicamente, es la rentabilidad que tiene no para una multinacional concreta, sino para el conjunto de la sociedad. Y si eso no queda garantizado, en fin, como comprenderá, la respuesta a la pregunta que me hacía es ¿en qué beneficia eso a Canarias? Si eso no se garantiza, en nada. Si se garantiza, estamos hablando de otra cosa. Pero hasta ahora los pasos del Ministerio no han ido en plan de garantizar nada. Y en el hipotético caso de que se garanticen, de que se den garantías ecológicas, ¿Canarias tiene legalmente posibilidad de sacar algo de ese beneficio de la extracción? El Gobierno de Canarias, de entrada, lo que se reclama, por cierto, de acuerdo incluso lo que había hecho hasta hace apenas un tiempito el propio ministro de Industria actual, es reclamar competencia. Estamos en un estado complejo donde el nivel competencial está distribuido entre el gobierno central y el de las comunidades autónomas, y Canarias reclama una competencia en tal materia. Dice usted que el ministro, cuando estaba en el gobierno canario, pidió esa competencia. Y además fue al frente de una comisión bilateral donde defendió esa posición, ¿verdad? Y está en las actas y en los correspondientes acuerdos. Se han publicado, por cierto, en la prensa. Pero estamos acostumbrándonos, antes decíamos lo del
la reforma del despido. Sí. 2 meses tardaron en cambiar de opinión, por cierto no han explicado por qué, y aquí el ministro tampoco ha explicado por qué cuando ha cambiado de opinión. Y en este caso lo que se está planteando desde Canarias es con toda rotundidad que esta iniciativa, primero, tiene lógicamente que ser articulada de forma competencial, de forma distinta, y en segundo lugar hay que garantizar tanto la cuestión medioambiental como el que esto no sea el beneficio de alguien en concreto, sino que impregne a la totalidad de la sociedad canaria. Pues hoy concluye el plazo que el Gobierno, el ministro, Sí. ha dado a las instituciones locales para que se pronuncien sobre el petróleo, los cabildos sobre todo de Fuerteventura y Lanzarote. Primero, en la forma demuestra muy bien y a las claras la idea de la falta de respeto entre administraciones que el ministro ha manifestado, ¿no? Nosotros nos relacionamos solicitando a los cabildos, a los ayuntamientos determinado tipo de informes y no lo hacemos de esa manera. Te pongo un plazo sí o sí, actúa de esta manera. En fin, nos parece poco respetuoso con una realidad institucional. Pero el Gobierno de Canarias responde, vaya que sí responde. Y usted, vicepresidente, ¿no ha pensado, el Gobierno de Canarias ahora tiene un pulso con el Gobierno central muy personalizado en la figura del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, por estos 3 asuntos que le tocan, de alguna manera, directa o indirectamente? ¿No estará siendo esto una envoltura política? ¿Cabe pensar que un ministro canario vaya en contra de Canarias? Al final igual ustedes se sientan y llegan a un acuerdo, ya han estado discutiendo varios meses. Vamos a ver, a mí me preguntaron, ¿usted le parece bien que haya un ministro de Canarias y que por tanto José Manuel Soria sea ministro del Gobierno? Sí. ¿Por qué? Porque añade sensibilidad y conocimiento a los temas canarios. Más allá de eso da igual. Pero es que hay 3 medidas concretas que salen de ese ministerio que son muy lesivas para Canarias. Primero, contrariamente a lo que anunció él mismo y a lo que le anunció al Gobierno de Canarias, los estímulos a la traída de nuevos turistas para las compañías aéreas se los ha cargado. Ni siquiera ha puesto alternativa alguna en ese estímulo. Por tanto, ha eliminado una cuestión que funcionaba razonablemente bien. Segundo, en materia de energías renovables, ha cogido a Canarias, la ha metido dentro de un decreto y ha laminado los intereses en materia de energías renovables de Canarias. Pensemos, por ejemplo, el segundo concurso eólico, a punto, lógicamente, de sustanciarse desde el año 2007 ahora, y resulta que deja sin efecto las primas correspondientes. Y en tercer lugar, una actuación en materia supuestamente de energía fósil que a quien único beneficia es a un antiguo concesionario. Pero no beneficia a Canarias, porque así no se recoge en el proyecto de decreto que él tiene, y desde luego no garantiza para nada que las cautelas medioambientales estén reflejadas adecuadamente en ese proyecto de decreto que nos ha mandado. Salió usted, como tituló algún periódico, creo que fue Canarias 7, del Congreso de su partido en Sevilla más tranquilo. Como decía el titular, el Congreso da un respiro al Pacto Canario y al secretario general del socialismo, del PSOE canario, José Miguel Pérez, porque si hubiera ganado Chacón la Secretaría General, las cosas hubieran sido distintas. ¿Es verdad eso? Me gustaría que hiciera a toro pasado una interpretación. Eso fue una valoración periodística. Periodística, ya he dicho que ha sido un titular. Yo lo he expresado siempre. Mi satisfacción del Congreso fue por 2 razones. La primera, y lo había dicho antes del Congreso, se va a cumplir algo que nos hemos propuesto siempre, y es que aquí la gente vote en libertad, decida en libertad. Y creo que todo el mundo tuvo ocasión de comprobarlo. Por cierto, va a haber ahora este fin de semana un congreso del PP en Sevilla, todo el mundo conoce las ponencias, todo el mundo conoce los candidatos, hay un debate intensísimo en todas las organizaciones del Partido Popular, ¿verdad? Pero en fin, hay una alta exigencia democrática de participación interna, de primarias, en fin, todo lo que ustedes quieran. Ojalá llegue un día en que también ese Partido Democrático incorpore prácticas más democráticas en sus estatutos. Pero bromas aparte, la realidad es que se cumplió lo previsto. Hay una democracia interna que ha funcionado y la militancia ha tomado una decisión. Y por tanto, para mí eso me enorgullece. Hubiese sido el resultado que hubiese sido, eso es lo principal. Efectivamente, yo me declaré partidario del candidato que ganó y lo hice antes del Congreso, pero igualmente estaría tranquilo si hubiese sido al contrario. ¿Por qué? Porque en relación a la estrategia canaria, que era lo que me preocupaba, ambos candidatos manifestaron lo mismo. Apoyan, sin ningún tipo de ambajes, la estrategia de nuestro partido en Canarias. Cuestión distinta es que me dicen, bueno, ¿y qué pasará con la Secretaría Regional? Pues mire usted lo que los militantes canarios quieran cuando llegue el Congreso Canario, cuando se celebre, como ha ocurrido siempre y como ocurrirá. ¿Tiene fecha ya ese Congreso regional? No tiene fecha todavía. ¿Se va usted a presentar, es obvio, a la reelección? Yo he dicho siempre que yo las decisiones las tomo en sus tiempos correspondientes. ¿Todavía no lo tiene decidido? Cuando llegue el tiempo lo anunciaré primero dentro del partido.
Es en la actualidad nuestro invitado secretario general del Partido Socialista Canario PSOE y está al frente de su partido y en calidad de ello con la cartera de consejeros de Educación, Universidad y Sostenibilidad y vicepresidente del Gobierno en un pacto con Coalición Canaria. En su partido todos no quieren ese pacto. En ese congreso se va a poner eso de manifiesto. Los que no quieren el pacto intentarán de alguna manera ganar el congreso para romperlo, o eso usted lo ve de otra manera. ¿Cómo lo ve usted que está dentro? Yo creo que efectivamente en nuestro partido hay libertad de opinión y hay algunos militantes que pensaban otra cosa, pero han sido minoría. Y no han sido porque, primero, este pacto se acuerda en nuestro partido no porque lo diga el secretario general, se acuerda porque hay una decisión de los órganos que están facultados para ello en nuestro Congreso. Se hace en el seno de la Comisión Ejecutiva, se hace en el seno del Comité Regional y del Comité Federal. Y la gente vota libremente ahí y decide libremente. Y todas las votaciones celebradas han refrendado este acuerdo. Lo autorizaron en su día y lo refrendaron ahora. Por tanto, déficit democrático ninguno. Un congreso de un partido, normalmente cuando se entra, nunca se sabe cómo se sale. Pero yo tengo confianza, no yo solamente, sino que la mayoría que en estos momentos sustenta con rotundidad este pacto y esta estrategia, lo refrende. Usted es de la opinión de que el pacto canario que han firmado ustedes y Coalición Canaria durará 4 años. Yo quiero que dure 4 años, la voluntad de nuestro partido es que así tiene que ser y confío en que hay que trabajar día a día para que eso sea así. Hay que, en mi opinión, conseguir que la Administración Autonómica Canaria se soporte bajo la estabilidad política. ¿Cómo ha sido la reconciliación después de 18 años entre ustedes y los nacionalistas? Pues, como siempre en este caso, no es sencilla, pero se sujeta en primer lugar a una voluntad y a una decisión democrática, tanto por parte de Coalición Canaria como por parte del Partido Socialista. Luego se sujeta en torno a un programa de gobierno que se debate y se discute. Y si lo recuerdan, cuando concluyeron las elecciones y cuando se planteó la política de alianzas, hubo mucho trabajo y fue lo primero que se hizo cuando se planteó la posibilidad de este pacto, para sustanciarlo en un programa. Se haría el pacto si había confluencia programática. Y se hizo, y se expuso y estuvo con luz y taquígrafos expuesto a todo el mundo, como sigue estando. Y efectivamente esto para nosotros es lo esencial. Que lógicamente hay dificultad y ha habido dificultades, es así, en una y otra fuerza. Pero que, en fin, una política de alianza se sustancia, lógicamente también, tratando de sortear las dificultades que llegan en el camino. ¿En qué aspectos ha habido dificultades especialmente? Bueno, básicamente eran inicialmente desconfianzas mutuas, porque son 18 años de desencuentro y es normal. La desconfianza se va restaurando con la confianza, y con la confianza para mí es que la palabra dada se cumple. Si se rompiera este pacto, ¿qué pasaría con esas heridas? ¿Volverían otra vez a aflorar? Bueno, hacemos un escenario que no sé lo que va a ocurrir. Por eso estamos planteando. Creo que sería en principio negativo para el conjunto de la política canaria, Y veríamos las circunstancias que forzarían esa hipótesis, ¿no? Pero en nuestro caso, si hay un programa de gobierno que se va cumpliendo, no hay ninguna razón para cambiar estos acuerdos. Y en clave socialista, después de las elecciones del 20 de noviembre, usted, máximo dirigente del PSOE canario, ¿qué piensa que hay que hacer para recuperar el terreno perdido por ustedes? Primero, reconocer lo que ha pasado y efectivamente analizar a fondo por qué el Partido Socialista, aquí y en todas partes, diría en toda Europa, porque... Veremos Francia qué pasa, ¿no? Sí, vamos a ver, una clave curiosa, que no es tan curiosa, de esta etapa de la primera década del siglo XX y ahora entrando en la segunda, es que a pesar de una gran crisis del sistema capitalista, el dominio ideológico y político es de la derecha, en todas partes. Y eso hay que reconocerlo. Hubo quien dijo que el capitalismo había desaparecido o que acababa o que había fracasado, pues resulta que no, y además lo hegemoniza ideológicamente, y en el plano político ahí está la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la derecha. Por tanto, no podemos sustraernos de esa realidad. Lo cual no quiere decir que esta sea la excusa para que no hagamos examen de conciencia, si cabe dolor de corazón, contrición y propósito de la enmienda. Y en eso estamos. Lo cierto es que en toda Europa, usted lo ha dicho, ha habido retroceso de los gobiernos que estaban al frente de sus estados cuando había crisis. Mayormente los de izquierda fueron cayendo, incluido el del Partido Socialista en España, pero ahora hay una especie de cambios que podrían llevar la situación a la inversa. Francia, por ejemplo, con una situación delicada para Sarkozy, la posibilidad de que los socialistas vuelvan al gobierno y quién sabe en otros lugares de Europa. Eso de alguna manera, que estamos viviéndolo desde Canarias, en fin, ¿puede significar que a lo mejor todo puede cambiar al final? Sí, todo puede cambiar. Lo que ¿Puede dar pasa la es que vuelta? a mí me gustaría personalmente que no cambiara como en Italia. O sea, Claro, yo no me a siento vinculado a Berlusconi, pero la manera en que ha salido Berlusconi del poder me parece muy peligrosa. Al igual que lo que ha ocurrido en Grecia con también. Papandreou.
Pero he puesto Berlusconi para que no se diga, hombre, es que Sí, Papandreou... es un hombre de del- derecha que por un hombre tecnócrata. nos estamos vapuleando la democracia. Estos gobiernos tecnocráticos que no pasan por las urnas. Y fíjese lo que le digo, lo dije antes de las elecciones. Ojalá no sea la crisis la que se lleve al gobierno de Rajoy por delante. Ojalá sea una conciencia social de que debe ser el socialismo democrático quien sustituya las políticas de la derecha que practica Rajoy, pero no la crisis. Pero no la crisis, porque entonces habremos perdido todos y habrá mucho sufrimiento en la gente. ¿Y de quién debe ser la calle? ¿De los sindicatos o del PSOE? La calle es libre. Políticamente. No era de Fraga, como decía él, Fraga ¿no? decía que era suya. La calle debe ser de todo el mundo y cada uno debe tener derecho a expresarse libremente, dentro, lógicamente, del respeto a las leyes que todos nos hemos dado Me democráticamente. refiero si su partido llevará la contestación a la calle o no lo hará. Yo creo que cada uno de nosotros somos libres para expresarnos como queramos, ¿no? No hay Este un domingo, por partido ejemplo, político. El que quiera ir, lógicamente, a esa contestación porque se siente vinculado a la protesta contra lo que no se está de acuerdo, lógicamente debe ir, Es pero libre, no va a sí. haber una postura de un partido que se va a la calle, irá a la militancia. En este caso, quien abandera esa movilización son Los organizaciones sindicatos sindicales. contra la reforma laboral este domingo, efectivamente. ¿Hasta dónde llega el recorte? Está celebrándose el pleno parlamentario, el Partido Popular plantea que las empresas públicas se fusionen, que desaparezcan buena parte de ellas. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes en ese terreno todavía en la comunidad autónoma? Bueno, en la comunidad autónoma se están haciendo varias cosas, sobre todo se está haciendo una que esta vez va en serio, que es el ajuste de lo que es la estructura de nuestra comunidad autónoma, o lo que es lo mismo, que no se dupliquen competencias, que se pueda ser austero, que efectivamente aquello que se pueda ahorrar se ahorre sin que afecte a los servicios básicos. Y en eso se está trabajando tanto en el gobierno, lo está trabajando una comisión de expertos, donde están representados, por cierto, ayuntamientos y cabildos, Sí. y en esa línea vamos caminando. En materia de empresas públicas, lógicamente hay 17 empresas públicas que están sufriendo recortes severos y recortes serios, y el gobierno ha planteado ya, por cierto, en su último Consejo de Gobierno, una hoja de ruta para efectivamente reajustar esas empresas públicas. Algunos dicen, por cierto, aprovechando esta reforma laboral, que lógicamente si las empresas tienen no sé cuántas pérdidas o se calculan que van a tener, pues lógicamente hay que cerrarlas. Muchas de esas empresas públicas son públicas porque desgraciadamente no hay empresas privadas que cumplan su cometido. ¿Puede haber riesgo para los empleados públicos de pérdida de puestos de trabajo en Canarias? Pues hasta ahora no. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Ahora, también es verdad que estamos trabajando con un presupuesto que es el que hizo el gobierno de Canarias. ¿Puede llegar menos dinero a Canarias procedente del gobierno central? Lo Usted ha dicho veremos. ya que sí, ha dado a entender antes que por lo menos Sí, en sí. empleo A mí se me lo anunció teme. el ministro de Educación que iba a haber Se lo teme. recortes en los programas de cooperación territorial educativa. Y le dije que me horrorizaba escuchar esas palabras. ¿Por qué? Porque si efectivamente habíamos acordado cuáles son los grandes problemas del sistema educativo y si además la semana pasada Bruselas acaba de decirle pues una vez al gobierno español no que haga recortes sino todo lo contrario, que en educación se está bajando la guardia y no se puede hacer, y si lo ha dicho la Comisión Europea, hombre, no empiece por ahí usted, no empiece tocando las fibras más sensibles de los servicios públicos básicos, pero veremos. ¿Le preocupa que el Gran Tecán y el propio astrofísico de Canarias peligren? Vamos a ver, son cuestiones que tienen que ver con un gran proyecto nacional e internacional. No es posible que en una comunidad autónoma mantenga un proyecto de estas características. Hace referencia a un gran proyecto nacional como ocurre en otras comunidades autónomas. El gobierno de Canarias podrá colaborar, pero el gordo del gasto de un proyecto de estas características no puede hacerse desde una comunidad autónoma. Hay otras comunidades autónomas con grandes proyectos de esta naturaleza que están siendo financiados, lógicamente, por el gobierno nacional. Pero se teme lo peor, por lo menos en el Gran Tecán han dicho el dinero se acaba y si no se cierra. Vamos a confiar en que no sea así. Vicepresidente, decíamos que en educación la mala noticia era la desconvocatoria de las oposiciones docentes. ¿Las universidades están más tranquilas? ¿Han llegado ustedes a acuerdos con ellas? Las universidades en nuestro presupuesto han tenido el mantenimiento de todo el gasto de personal, por tanto, la investigación, el profesorado, la docencia, los alumnos mantienen el mismo gasto que se hizo el año anterior y por tanto hay un ámbito de estabilidad presupuestaria que nuestro gobierno ha garantizado. Solo hay dos retoques que se ha hecho porque no llegábamos. Uno para la Universidad de La Laguna, otro para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Afectan al inicio de dos obras, al inicio de una obra y a la continuidad de otra. En un caso es la Facultad de Bellas Artes, Universidad de La Laguna, el otro Edificio de Humanidades, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuyas obras se aplazan porque realmente es donde podíamos ajustar. Y no creo que sean decisivas estos ajustes. Pero, insisto, la política de investigación, la política docente, los recursos del profesorado y el mantenimiento de las universidades, en nuestro caso, se mantienen. No se va nadie a la calle, entre otras cosas. Sí, es una buena noticia. ¿Ha retirado ya la demanda a la Universidad de La Laguna por la recuperación de un dinero que no cobró? El rector anunció en una reunión que tuvimos
presidente del gobierno y yo, que intentaba hacerlo, pero hasta la fecha no. No lo ha retirado todavía. Por cierto, ha recibido usted alumnos que van a ser hipotéticamente expulsados de la laguna por una historia que no se acaba de conocer con detalle. ¿Qué le han dicho los alumnos? Bueno, vamos a ver, estamos en un tema que hace referencia a una competencia estrictamente universitaria. Nosotros no podemos intervenir más allá de la buena voluntad. Los alumnos en su día emitieron una crítica dura en relación a una actuación de un equipo y de unos funcionarios de una facultad de la Universidad Lagunera. Hoy todo el mundo constata que esa facultad no obró mal, todo lo contrario, y efectivamente los alumnos, en virtud de aquella crítica, nos comentan que están sometidos a un expediente de expulsión. Son más de 20 alumnos. Más de 20 alumnos. Nuestra opinión, y así se la ha trasladado al rector, es que, hombre, nos parece que, siendo exigible a los alumnos la disculpa pública ante un error, y creo que los alumnos no tendrán dificultad en hacerlo, la medida no puede ser que haya 20 y pico alumnos que dejen de estudiar en la universidad y se les amargue la vida, ¿no? Usted va a ser mediador en todo caso ahí, va a intentar sí, un ya poco... ha habido una reunión de nuestro director general con el rector, haciéndole llegar la opinión del Gobierno de Canarias, pero más allá de ahí no podemos ir. Vicepresidente, muchas gracias y hasta siempre. Gracias por haber venido a los 30 minutos. En tiempos, nuestro invitado es catedrático de Historia Contemporánea, por tanto, de la historia hay que aprender, muchas veces hay que mirar hacia atrás para ver qué es lo que nos espera en el futuro. Hoy lo hemos hecho también recordando los inicios de la democracia también y los cambios en este país. Vamos a seguir en sintonía y en la compañía de la Televisión Canaria. Muchas gracias por estar ahí.